¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos ya en el domingo número 25 de lo que se llama el tiempo durante el año. Repasamos un poquito aquello del orden en la liturgia, ¿no? Los tiempos litúrgicos son los tiempos fuertes y los tiempos durante el año. Los tiempos fuertes son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Y el resto del año se llama así, tiempo durante el año, que tiene muchos domingos, ¿no? Este domingo ya es el número 25 del tiempo durante el año. Nos estamos acercando poquito a poco a la fiesta de Cristo Rey, que será el último domingo del tiempo durante el año. Bueno, este domingo tenemos la continuación de la lectura del Evangelio de San Marcos en lo que se llama el segundo anuncio o la segunda instrucción de Jesús sobre la pasión. Pero de esta pasión del Señor, de este Jesús que padece, tenemos siempre algún preámbulo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Hoy nos toca leer en el Antiguo Testamento el libro de la sabiduría, un libro que forma parte de los escritos que se llaman sapienciales. Este libro de la sabiduría, que está en el Antiguo Testamento, repito, ¿no es cierto?, entre los últimos libros del Antiguo Testamento, es un libro bastante reciente. Por costumbre, todo lo que entraña algo de sabiduría se le atribuye a Salomón, pero sabemos que no lo escribió Salomón, sino que simplemente Salomón es como el prototipo del hombre sabio, ¿no? Este libro de la sabiduría no está en las Biblias hebreas ni en las Biblias protestantes o luteranas, porque no reconocen este libro como un libro canónico. Sin embargo, es un libro que forma parte de la Biblia católica. Si usted por ahí quiere ver si la Biblia que usted tiene es católica o no es católica, fíjese a ver si incluye o no el libro de la sabiduría, uno de los libros que, así llamados deuterocanónicos, no figuran en Biblias que no son católicas. Bueno, este libro de la sabiduría, en el capítulo 2, que nos toca leer este domingo, tiene como un preanuncio de las causales, podríamos decir así, de que Jesús sea condenado. Jesús va a anunciar en el Evangelio que nos toca comentar hoy que Él va a ser condenado, que va a ser crucificado, que va a morir. Pero leamos el porqué, ¿no?, que se aplica perfectamente a Jesús. Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, y de ahí saltamos al versículo 17. Cuando usted en las citas encuentre, por ejemplo, lo que encontramos hoy, ¿no?, capítulo 2 se pone sabiduría, por ejemplo, S, B larga, punto, un numerito, 2, coma, después viene otro número, 12, punto, 17-20, quiere decir, libro de la sabiduría, capítulo 2, 2, después sigue la coma, los versículos, 12 punto, quiere decir, se lee ese versículo, el 12, y de ahí se salta al 17 hasta el 20, del 17 al 20. Cuando detrás de un número hay un punto, quiere decir que ese versículo se lee solamente ese y después se saltan los otros versículos para seguir leyendo en los siguientes. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, sabiduría 2, 12. Fíjese lo que dice: tendamos lazos al justo, que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Si le tendamos lazo, le pongamos trampa,
tratemos de pillarlo al justo, porque nos incomoda, ¿no? Dice, nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar. Bueno, y esto es lo que pasaba con Jesús, precisamente era una personalidad incómoda, nos fastidia, se opone a nuestra manera de obrar. Y esto es lo que Jesús fue para, sobre todo, la dirigencia judía. Y fíjense, de ahí saltamos al versículo 17. Veamos, dice, si sus palabras son verdaderas. Examinemos lo que pasará en su tránsito. Si el justo es hijo de Dios, Él lo asistirá, lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo al ultraje, al tormento, para conocer su templo y probar su entereza. Condenémoslo a una muerte afrentosa, pues según Él, Dios lo visitará. Es decir, probemos al justo, veamos si es tan justo, y si es justo, Dios lo va a sostener, Dios lo va a socorrer, Dios lo va a atender, lo va a asistir. Es lo que hicieron las autoridades del pueblo judío con Jesús. A Jesús lo crucificaron, lo mataron, poniéndole realmente tropiezos, ¿no?, a su misión, porque la presencia de Jesús es una presencia incómoda, una presencia que desafía su manera de pensar, su manera de obrar. Bueno, y esto es Jesús para nosotros también hoy. Cuando hablamos del Evangelio, cuando Jesús nos dice cosas hoy también, y muchas de esas cosas son incómodas, son cosas que nos cuestionan, que nos desestabilizan muchas veces, que nos sacan de nuestros esquemas. Y vamos a ver enseguida, leyendo el Evangelio, cómo Jesús realmente hace eso. Por eso es incómodo, el Evangelio es incómodo. Había una vez un librito que tenía ese título, Evangelios incómodos. Y sí, porque cuando uno lee con sinceridad la palabra de Dios, esa palabra incomoda. Nos dice la carta a los hebreos, es como espada de doble filo. Y una espada de doble filo, allí donde entra, corta, la mueve uno un poquito, corta para un lado o corta para el otro. Es incómoda, es como un alfiler que pincha permanentemente por donde ande, ¿no? Bueno, la palabra de Dios, la presencia de Jesús en el contexto de la gente de su tiempo, de su pago, las autoridades judías, y era eso, palabra incómoda. El justo, el bueno, y es incómodo. Pero vamos entonces al Evangelio y veamos cómo Jesús incomoda, ¿no? Incomoda a los que van con él, y sobre todo en el texto que hoy nos toca comentar, incomoda a sus discípulos. Evangelio de San Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio de San Marcos. El evangelio que estamos leyendo domingo a domingo, a lo largo de este año. San Marcos capítulo 9. Ya lo tiene ahí, 9. Versículo 30. Allí tenemos del 30 hasta el 37. Un texto riquísimo, bellísimo, incómodo, que lo leemos en dos partes. Ahora leemos la primera parte y en el otro tramo del programa la segunda parte. Versículo 30. Partieron de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Aquí San Marcos nos presenta el camino de Jesús, un camino que lleva hacia Jerusalén. Están recorriendo Galilea y llegan, camino hacia Jerusalén, llegan a Cafarnaúm.
Cafarnaún era la ciudad de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, una ciudad muy particular en donde Jesús hizo muchos milagros, muchas curaciones de enfermos. Pero hay un detalle, aquí dice que Jesús no quería que se supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Es como que San Marcos quiere indicar que Jesús va medio en privado con los discípulos porque tiene que enseñarles cosas muy importantes que van a ser el meollo de la misión que después los discípulos van a llevar a cabo prolongando la tarea de Jesús. Por lo tanto, hacía falta cierta privacidad, cierta intimidad para que Jesús instruyera a sus discípulos. Y les decía algo que ya les había dicho, acuérdense del Evangelio del domingo pasado, cuando les anuncia la pasión y Pedro no entiende nada y no quiere saber nada, ¿no? Jesús vuelve sobre el tema. Esto nos quiere decir que a los discípulos les costó mucho comprender que el Mesías, porque Pedro había dicho, tú eres el Mesías, pero a los discípulos les costaba entender que el Mesías no era el Mesías que ellos pensaban, un Mesías poderoso, un Mesías político, un Mesías que iba a liderar la revolución independentista, ¿no es cierto?, que se iba a poner al frente para echar a los romanos a instaurar el reino de Israel, ¿no? No, Jesús les vuelve a decir que esa idea que ellos tenían y que era la ideología del pueblo de Israel, era lo que circulaba en ese tiempo, les hace ver que eso no es lo que Él viene a hacer. Y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Fíjense, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Aquí hay, con la palabra hombre, un doble significado. Este término, el Hijo del Hombre, es un término del Antiguo Testamento, del libro del profeta Daniel. El profeta Daniel imagina los reinos humanos con distintas figuras. En general, las figuras que acompañan a los reinos son figuras de animales feroces. Pero cuando el profeta habla de un futuro reino del Hijo del Hombre, o presenta la imagen del Hijo del Hombre, quiere decir que el reino que viene es un reino mucho más humano, no un reino tremendo, sanguinario, figurado en esas bestias feroces, sino un reino a escala humana, es decir, un reino que enaltece al hombre. Por lo tanto, la figura del Hijo del Hombre es la figura de un reino humano y humanizante, un reino que respeta y promueve, podríamos decir con términos modernos, la dignidad del hombre. Este Hijo del Hombre, o este reino del Hijo del Hombre, ¿no?, se contrapone a los hombres. Los hombres son aquellos que no entienden este reino humano, sino que pretenden un reino de violencia, de prepotencia, de violencia, de poderío. Entonces este Hijo del Hombre, que encarna lo humano, lo humano de un reino futuro, lleno de misericordia, de paz, de fraternidad, se contrapone a los hombres que lo matan a Jesús, así que no quieren un reino de este estilo, sino que quieren el reino del poder, de la prepotencia, de la violencia, y la ejercen contra el Hijo del Hombre. Por eso dice, lo matarán, a los 3 días de muerto resucitará.
Y dice inmediatamente, pero ellos no entendían lo que les decía. Los apóstoles no entienden lo que Jesús explica. Tienen esa ideología del reino político, del reino del poder, del reino de la gloria humana, y no entienden que no es eso. Pero sin embargo, dice el evangelista, tenían miedo de preguntarle a Jesús. ¿Por qué tenían miedo? Y porque sabían que estaban pisando en falso, que no entendían bien la cosa. Jesús les quería hacer entender y ellos como que no querían entender. Por eso tenían miedo de preguntarle, pues tenían un poco de temor de que Jesús les diga 4 verdades directas y los deje medio mal parados, ¿no? Entonces, primera parte del Evangelio de este domingo. El Hijo del Hombre es el incómodo, frente a los incómodo que nos hablaba el libro de la sabiduría, frente a los hombres que no entienden el verdadero sentido del poder. Por eso, inmediatamente, hay algo muy pintoresco que sucede entre los apóstoles y Jesús, una conversación de los apóstoles a las cuales Jesús responde de una manera fantástica. No se lo pierda, ya volvemos, una pausita, regresamos con más Manos a la Biblia. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros?, preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros, serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor
y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Estamos comentando el capítulo 9, ahora versículo 33 del Evangelio de San Marcos. Estamos viendo cómo Jesús en el camino hacia Jerusalén, mientras pasaban por Galilea, Jesús va instruyendo, ¿no es cierto?, a los discípulos sobre quién es este Mesías, ¿no? ¿Cómo es este Mesías? Y les vuelve a anunciar la pasión, la muerte y resurrección. Pero los discípulos no entendían absolutamente nada. Fíjese lo que señala el mismo Evangelio en el versículo 33 en adelante. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en la casa es la casa de la comunidad, la casa de Pedro seguramente, ¿no? Y les preguntó, Jesús, hábil también, ¿no?, para preguntar y para tirarle un poco la lengua a los discípulos y sacarle, diríamos, de mentira a verdad, ¿no? Más o menos como hacen a veces las mamis o los papis en la casa con los hijos. Jesús le dice, ¿de qué discutían en el camino? Y el evangelista dice algo muy gracioso, diríamos, ¿no? Parecen los discípulos, parecen esos chicos que cuando el papá o la mamá les pregunta algo, se callan porque saben que han estado haciendo algo malo, ¿no? Vieron que en la casa pasa así, ¿no? Bueno, dice el evangelista, ellos callaron, no respondieron nada. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido, fíjese usted, sobre quién era el mayor. Jesús hablaba de muerte, de renunciamiento, les había dicho ya que el que no renuncia a sí mismo, toma la cruz y lo sigue, no puede ser el discípulo. Ellos seguían sin entender nada, ellos seguían pensando en la ideología del poder, del Mesías poderoso. Entonces, ¿qué discutían? Bueno, ¿quién es aquí el mayor entre nosotros? ¿Quién es el primero? Vamos a repartirnos los puestos, ¿no? Más o menos como sucede por ahí en algunas campañas, ¿no es cierto?, que en algún compás del camino hacia las elecciones, bueno, arreglemos aquí, repartamos un poco los tantos, ¿no? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Más o menos así, ¿no? Y claro, discutían de eso, quién era el mayor. Y entonces Jesús les responde con dos maneras. Primero con una sentencia y luego con lo que podríamos llamar una parábola en acción. Fíjese cómo dice. Entonces Jesús se sentó. Ese gesto de sentarse es el gesto del maestro que va a enseñar algo. Por eso el evangelista pone el detalle. Jesús se sentó. Es decir, va a ejercer autoridad. Va a hablar con autoridad, va a hacer gesto con autoridad. Llamó a los 12.
el término llamó está indicando que Jesús allí sube el tono de la voz. No se llama con voz baja, se llama con voz alta. Cuando la mamá llama al hijo para algo, lo llama con voz alta, ¿no? Los llamó a los 12, principalmente a estos 12. Antes hablaba de los discípulos, ahora habla de los 12. Los llamó a los 12 y les dijo. Y aquí viene la primera enseñanza en forma de sentencia. ¿Qué es una sentencia? Una sentencia es una afirmación, una enseñanza breve, es como un refrán, ¿no? Algo así, en donde está como resumido lo que se quiere enseñar. Les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Les quiere hacer ver que en el reino de Jesús no valen los puestos. No hay que estar buscando puestitos de privilegio o puestitos de poder, sino que el que quiera ser primero tiene que hacerse el último, el servidor de todos. Es lo mismo que les había dicho anteriormente. El que quiera ser mi discípulo, renuncie a sí mismo, tome la cruz y sígame. Tiene que ponerse detrás, tiene que hacerse el último. Por lo tanto, en la comunidad cristiana, en la comunidad de los seguidores de Jesús, no hay lugar para andar ambicionando puestitos o andar ambicionando poder. Qué lástima que en la iglesia todavía existan estas cosas. Bueno, existían entre los discípulos, puede existir también hoy, pero qué poco entendemos esto de ponerse al último y ser servidor de todos. Porque hasta en las parroquias, en los grupos, en las comunidades, siempre hay un poquitito eso de yo quiero ser más importante que el otro, yo quiero estar por encima del otro, tener un poco de poder, ¿no? Y algunos que dicen, yo siempre hice esto, como diciendo, yo soy el dueño acá, ¿no? Yo siempre di catequesis, así que yo siempre, ¿no? Como acá el primero tiene que hacerse el último, Y después hay lo que llamábamos una parábola en acción. Jesús, tomando un niño, lo puso en medio de ellos. El término niño en el griego original significa un sirviente pequeño, de esos servidores, esos criaditos que solían tener los judíos, que tiene un doble aspecto. Primero era niño, y como niño no valía nada, porque para el esquema social judío, el niño, la mujer, el esclavo no valen nada, no tienen derechos, ¿no? No existen. Era pequeño, criadito, y además criado, es decir, un esclavo, alguien que no cuenta, que cuenta en la medida de que sirve al Señor, nada más, ¿no es cierto? Entonces dice, tomando a un criadito, diríamos en traducción nuestra, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos, lo cual nos expresa la cercanía de Jesús hacia aquellos que la sociedad rechaza o no valora. Lo abrazó, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un criadito como este en mi nombre, me recibe a mí. Aquí hay como un anticipo de aquello que en San Mateo, capítulo 25, escuchamos, ¿no? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Jesús que se identifica
con los excluidos del esquema o del sistema, con aquellos que los hombres relegan. Y además, cómo Jesús se identifica con el que es servidor, porque este es un criadito, es alguien que está nada más que para servir. Porque dice, el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. O sea, Jesús hace ver que el que se hace como un servidor, como un criadito, es el que se parece a Jesús. Los que están en la línea de la prepotencia, del poderío, del creerse más que los demás, de aquellos que permanentemente desprecian a los demás, o como se dice ahora, los ningunean, esos no sirven, no son de Jesús, son de los otros hombres que no entienden el Evangelio. ¿Cuánta falta nos haría en nuestra sociedad un poco más esta actitud de servicio, ¿no? Esta actitud de humildad. ¿Cómo escuchamos permanentemente gente que ningunea a los demás, que los desprecia, que les quita valor, que de cualquier protesta hacen algo insignificante, que de cualquier reclamo hacen algo que no tiene importancia, que solamente tiene importancia aquello que ellos quieren, que ellos pueden, que ellos mandan, que ellos... El que quiera seguir a Jesús tiene que hacerse servidor. El que quiera ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. La prepotencia, el orgullo, el ninguneo de los demás no es para un cristiano. Ojalá que seamos verdaderos discípulos y no de los otros hombres que no entienden para nada el Evangelio. Y hasta aquí llegamos. Que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.